Estamos combatiendo contra animales humanos y estamos actuando en consecuencia. Nos reunimos hoy para reflexionar con serenidad sobre un tema de dolorosa actualidad, el conflicto entre Israel y Palestina, y cómo es que las decisiones de un grupo pequeño pero poderoso de fanáticos en el poder están llevando al mundo al borde de una tercera guerra mundial. En esta reflexión, debemos recordar siempre las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, quien nos llamó a la paz, a la justicia, y a no dejarnos manipular por las ideologías del odio y la división. Lo primero que debemos dejar claro es que nuestro mensaje no es contra el pueblo de Israel ni contra el pueblo palestino. Las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que Dios ama a todos los pueblos, sin importar su origen o su fe. En Gálatas, capítulo 3, versículo 28, se nos dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo nos llama a reconocer la igualdad esencial de todos los seres humanos, más allá de las etiquetas que nos imponen las ideologías o los poderes políticos. El problema que enfrentamos aquí no es un conflicto entre naciones o pueblos, sino uno provocado por un grupo de líderes poderosos que, con fanatismo y sed de poder, han manipulado la fe y la historia para justificar su racismo y su violencia. En el centro de este problema se encuentra el gobierno de Benjamín Netanyahu y sus aliados, quienes bajo la ideología sionista más extrema, han promovido la violencia, el odio, y la destrucción del pueblo palestino. Pero debemos subrayar que este no es un problema del pueblo de Israel, sino de aquellos que han distorsionado los valores judíos auténticos. Para entender la gravedad de esta manipulación, es útil recordar cómo Jesús fue juzgado y crucificado. En los Evangelios, encontramos que fue entregado a las autoridades romanas por la corrupción y el miedo de un sacerdote judío llamado Caifás, quien, al igual que muchos líderes hoy en día, utilizó su poder para proteger sus propios intereses y mantener su estatus. En Juan, capítulo 11, versículo 48, Caifás dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar como la nación. Este mismo tipo de manipulación y miedo se repite en la actualidad, donde Netanyahu y su gobierno utilizan el temor para justificar acciones que van en contra de los valores del pueblo de Israel y de los principios que aprendemos de Cristo. La promesa de Dios a Israel es un tema central en las Escrituras, pero esta promesa ha sido malinterpretada y distorsionada por los sionistas fanáticos para justificar una política de violencia y discriminación. En la Biblia, el pacto de Dios con Abraham no era una licencia para la opresión, sino una invitación a la justicia, la misericordia y la humildad ante Dios. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, se nos dice: Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Dios de ti, sino hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Estas palabras son un recordatorio de que el verdadero Israel es un pueblo que vive en la justicia y la misericordia, no en la violencia y la opresión. El Estado moderno de Israel, como bien sabemos, no es el mismo pueblo de Israel del que nos habla la Biblia. Fue establecido en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial,
con el apoyo económico de magnates como los Rothschild y otros poderosos intereses económicos que tenían sus propios objetivos. El sufrimiento de los judíos en el Holocausto fue utilizado por estas élites para justificar la creación de un Estado, pero este Estado ha sido desde su nacimiento una herramienta de control y explotación, no solo de los palestinos, sino también de la región en su conjunto. Es así como tanto el pueblo judío, como el musulmán y la mayoría de los pueblos en el mundo somos víctimas y parte de esta manipulación y explotación. La influencia de familias como los Rothschild en la política global no es un secreto. A lo largo de la historia, estas élites económicas han utilizado su poder para manipular a los gobiernos, financiar guerras, y perpetuar sistemas de explotación. Los Rothschild, junto con otros banqueros internacionales, financiaron ambos bandos de conflictos bélicos a lo largo del siglo XX, y con ello, aseguraron su control sobre las economías globales. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, estas élites jugaron un papel crucial en la financiación de los esfuerzos bélicos, no por un interés en la paz o la justicia, sino por las ganancias que las guerras les generaban. No podemos ignorar el hecho de que el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Israel, un apoyo casi incondicional, ha sido influenciado por estos mismos intereses económicos. La política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente, desde la década de 1950, ha sido dictada por la necesidad de controlar los recursos de la región, en particular el petróleo. El sufrimiento de los palestinos, y la perpetuación del conflicto entre Israel y sus vecinos, ha sido utilizado como una excusa para intervenir en la región y mantener el control sobre sus recursos. Es esencial entender que la guerra y el conflicto no son accidentales. Son herramientas utilizadas por las élites para mantener el control sobre los pueblos. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, se nos advierte: el rico domina a los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo nos recuerda que las guerras son también un medio de subyugación económica, una forma de mantener a los pueblos oprimidos bajo el control de los poderosos. Es perturbador ver cómo, en nuestros días, hay personas que justifican la violencia del gobierno de Benjamín Netanyahu y de los Estados Unidos contra los palestinos, basándose en prejuicios contra las costumbres musulmanas. Se habla de la opresión de las mujeres bajo el Islam, de las prácticas tradicionales de los palestinos, como si la solución a estos problemas fuera bombardear sus ciudades y matar a sus niños. ¿Acaso asesinar mujeres y niños libera a alguien de la opresión machista y patriarcal? Jesús nos enseñó claramente que el camino hacia la libertad no pasa por la violencia, sino por el amor y el perdón. En Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42, Jesús dice: «Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Este mandamiento de Jesús nos llama a renunciar a la venganza y a la violencia. La violencia nunca ha sido, ni será, el camino hacia la justicia. Cuando vemos a personas en la calle justificar la guerra basándose en los prejuicios étnicos, raciales, culturales o religiosos, debemos recordarles que la violencia no libera a nadie. Jesús nos enseñó que la verdadera libertad viene del amor, no del odio. Y,
si criticamos la opresión de las mujeres en otras culturas, también debemos mirar nuestras propias sociedades y reconocer la hipocresía de quienes apoyan las guerras, mientras ignoran las injusticias y desigualdades en sus propios países. El pueblo judío, a lo largo de su historia, ha sido portador de un mensaje de justicia y de misericordia que está presente tanto en la Biblia como en los textos sagrados judíos. En el Talmud, una de las obras centrales del judaísmo, se encuentra la enseñanza: aquel que salva una vida, salva al mundo entero. Esta hermosa enseñanza es una expresión de la ética judía de la vida, que valora a cada ser humano como una creación única y preciosa de Dios. Pero los fanáticos que hoy gobiernan Israel bajo la ideología sionista han distorsionado estas enseñanzas para justificar la destrucción de vidas inocentes. El sionismo extremo que hoy en día defienden líderes como Benjamín Netanyahu no representa los verdaderos valores judíos. Es una ideología que ha usado el dolor histórico del pueblo judío, especialmente el Holocausto, como una herramienta política para justificar acciones que van en contra de los principios de justicia y misericordia que Dios entregó a Israel. El profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 17, nos llama: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, defended la causa de la viuda. Este mandamiento de Isaías es un recordatorio poderoso de la responsabilidad que tiene el pueblo de Dios de proteger a los más vulnerables. ¿Cómo puede entonces el gobierno de Israel, que afirma actuar en nombre del pueblo de Dios, justificar el asesinato de niños, la destrucción de hogares y el desplazamiento de familias? Debemos reflexionar sobre cómo las élites políticas y económicas manipulan a los pueblos para mantener su poder. Benjamín Netanyahu, al igual que otros líderes en el mundo, ha utilizado el miedo y el odio para consolidar su control sobre el pueblo de Israel. Los medios de comunicación, controlados en gran medida por intereses económicos, repiten narrativas que justifican la guerra y deshumanizan al pueblo palestino, presentándolos no como seres humanos con derechos y dignidad, sino como enemigos a exterminar. Jesús nos advirtió sobre los falsos pastores, aquellos que buscan su propio beneficio a expensas del rebaño. En Juan, capítulo 10, versículo 12, Jesús dice: pero el que es asalariado, y no es el pastor, a quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas, y las dispersa. Esto es exactamente lo que ocurre en el mundo actual. Los líderes que justifican la guerra y la violencia son asalariados que buscan su propio beneficio, sin preocuparse por el sufrimiento de los inocentes. En medio de todo esto, hay esperanza. Dios siempre nos invita a construir un mundo de paz, justicia y amor. El desafío que tenemos ante nosotros es recordar que, como cristianos, estamos llamados a ser agentes de paz. En Romanos, capítulo 12, versículo 17, se nos dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto implica que nuestra respuesta al odio y la violencia debe ser el amor y la justicia. También, en el versículo 20, se nos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Este es el camino de Cristo, el camino de la compasión,
la reconciliación y la paz. Es crucial subrayar que el problema no es la nación de Israel ni los pueblos de los países implicados, sino los gobiernos y las ideologías egoístas, racistas, xenófobas y totalitarias. Debemos reconocer que tanto el pueblo israelí como el palestino, y muchos otros a lo largo del mundo, son víctimas de un juego de poder y ambición, y son manipulados por malos pastores. Este llamado a la justicia nos invita a trabajar por la paz y la reconciliación, recordando siempre que cada vida es sagrada y que el amor debe ser la guía en nuestras acciones. Oremos para que los líderes del mundo, incluidas las élites económicas que se benefician de este conflicto, reconozcan su responsabilidad y el poder del amor para sanar las heridas de nuestras naciones y nuestros pueblos. Y también recordemos que no podemos quedarnos en silencio ante la injusticia. Debemos ser voces de aquellos que no tienen voz, defender a los oprimidos y trabajar para que el amor de Dios se manifieste en nuestras acciones. Como nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto significa que nuestra lucha es también espiritual, y debemos armarnos con la fe y la justicia de Dios. La historia de la humanidad está llena de conflictos, pero también de reconciliación y esperanza. A través del sacrificio de Jesús, hemos recibido el llamado a amar incluso a nuestros enemigos. Esto no es fácil, pero es el camino que nos ofrece la verdadera paz. En Mateo, capítulo 5, versículo 43, Jesús nos dice: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen». Es fundamental que, mientras oramos por la paz, también trabajemos para que nuestras voces se escuchen. No se trata solo de hablar, sino de actuar en pro de la justicia, la verdad, y el amor. Al final de este mensaje, quiero dejarles con una pregunta: ¿cómo podemos ser agentes de paz en un mundo marcado por el conflicto y la violencia? La respuesta comienza en nuestros corazones, en cómo tratamos a nuestros prójimos, en cómo respondemos al odio con amor. Si todos nosotros, en nuestras comunidades, nos comprometemos a vivir de acuerdo con los principios del amor y la justicia, podemos marcar la diferencia. Hermanos y hermanas, que la gracia y la paz de nuestro Señor estén con todos nosotros mientras seguimos adelante en este camino de amor y justicia, y que siempre recordemos que la verdadera victoria no es la que se logra a través de la guerra, sino a través del amor y la reconciliación. Amén. Recuerda que la palabra de Dios es un don para todos, y es también un deber y un motivo de alegría reflexionar en ella con todos vosotros y vosotras. Si te nace apoyarnos en nuestro trabajo, puedes compartir nuestros vídeos con otras personas. Puedes suscribirte, y también unirte a este canal para tomar alguna de nuestras membresías y patrocinarnos con un pequeño aporte mensual. De cualquier manera, siempre seréis bienvenidos a compartir estas reflexiones sin más obligación que abrir vuestro corazón. Gracias por acompañarnos.